Que el Señor Jesús les bendiga a todos, hermanos. Que Dios les bendiga a todos aquellos que se han conectado a esta señal para poder recibir palabra del Señor, para poder Amén. recibir consejo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué hermoso y qué importante que estemos reunidos hoy, porque Dios así también lo quiso. Amén. También vamos a hablar un poco de esto hoy día, de lo que Dios quiere. Pero le agradezco principalmente a Dios la oportunidad de poder exponer su palabra. Amén. Amén. Que Jesús les bendiga. Como título, la palabra de día tiene el nombre de todos tenemos algo que enseñar. Amén. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo titulé de esta manera? Todos aprendimos de alguien, todos recibimos consejos de alguien, y todos tienen algo que enseñar. Todos, siempre hay palabra nueva para nosotros. Siempre está dispuesta la palabra del Señor para aquel que lo quiere recibir. En mi caso, yo recibí muchas enseñanzas a través de mi familia, a través de mis tíos, a través de mis primos y principalmente de mi madre y de mi abuela. ¿Amén? Santo es el Señor Jesús. Y uno de los puntos, yo tengo 2 puntos para hoy día que se los quiero exponer y que se los presenté al Señor y que también estuvimos hablando dentro de las reuniones de jóvenes con nuestros hermanos, que me pareció importante traerlos hoy para todos nosotros, especialmente para mí, porque de estos 2 puntos que voy a exponer, el Señor me ha bendecido muy grandemente y quiero que usted también sea bendecido con lo que el Señor me ha entregado a mí. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga. El primer punto, como ya había dicho, innumerables veces yo recibí consejos de parte de mi mamá, de mi mami, pero hay uno de los consejos que siempre me marcó, que siempre me llevó a seguir un paso constante en el Señor, y que ella siempre me lo sacaba en cara y siempre estaba ahí en su boca cuando yo sobre todo planificaba cosas. Ella siempre me decía, si Dios quiere. Amén. Yo sé que muchos de nuestros hermanos, y yo creo que a todos los que están acá, en algún momento sus papás les dijeron, hijo, si Dios quiere va a pasar esto, si Dios quiere vas a hacer esto. Sobre todo las veces en que nosotros planificamos juntarnos con nuestros amigos, o a comprar cosas de mucho valor, y uno lo conversa con aquel que está más cercano a ti y quien te ayuda a tomar decisiones, sobre todo cuando eres una persona que no tiene mucho conocimiento del Señor o está aprendiendo a caminar. Y muchas veces cuando ya yo decía y le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Tengo pensado hacer esto. ¿Sabes qué? Tengo pensado juntarme con mis amigos. Y ella me miraba así con una cara extraña y me decía, si Dios quiere, vas a salir. Si Dios quiere, vas a comprarte esto. ¿Por qué lo digo? Y aquí vamos a la palabra, que está ya en Santiago capítulo 4, versículo 13. Amén. A ver si me pueden ayudar ahí con las palabras. Yo tengo mi Biblia acá, ya la tengo dispuesta. Y dice la palabra del Señor allá en Santiago capítulo 4, versículo 13. En el nombre del Señor Jesús. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Por ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santo es el Señor Jesús. Amén.
Amén, Dios amén. quiere, está escrito ahí, si el Señor lo quiere. Qué hermosa palabra el Señor nos está entregando hoy día. Y qué hermoso que muchas veces la escuchamos dentro de nuestra juventud y aún siendo ahora sale de nuestra propia boca el decir, si Dios quiere vamos a hacer esto, si Dios quiere vamos a ir allá. La semana, que sea, el día sábado 9 de julio, Dios nos enseñó también sobre la soberbia, el cual nos aleja del Señor y nos aleja también de los propósitos del Señor. Es ahí en donde también cabe esta palabra y en donde también quiero reforzar un poco lo que nuestro hermano Sergio predicaba. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no hacemos caso a lo que el Señor nos está enseñando. En este caso, hoy día traigo esta palabra de que si el Señor así lo quiere, vamos a hacerlo, porque nosotros nos planificamos, nosotros nos anteponemos ante situaciones en las que muchas veces Dios no está, en las que muchas veces Dios no está dentro de nuestros planes. Podemos disponer muchas cosas a nuestro favor, podemos hacer muchos planes también de empresa, planes con los jóvenes, planes también de iglesia, pero muchos no se acercan al Señor y le consultan sobre lo que realmente quiere el Señor que nosotros hagamos. Esta fue una de las primeras cosas que aprendí dentro de mi juventud, que es aprender a escuchar la voz del Señor. En mi caso, los mensajes del Señor en ese tiempo no me llegaban mucho porque no tenía mucho entendimiento. Pero sí entendí uno a la perfección y que también me ayudó mucho a poder entender todas las cosas que se me enseñaban, todo lo que el Señor me entregaba a través de mi familia. Y fue el mensaje que está en Efesios capítulo 6, versículo 2, de 2 al 4, el que dice en el nombre del Señor Jesús, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Amén. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Amén. Ahora se preguntan por qué le estoy diciendo eso. ¿Por qué el hermano Pedro está enfatizando si él ya está muy grande para enfatizar en estas palabras? Amén. La verdad es que uno nunca deja de ser hijo. Uno nunca deja de ser el hijo amado de su padre, sobre todo cuando tenemos un padre que es celestial. Por ende, tampoco dejamos de aprender. Esto es constante. Amén. Para aquel que no ha logrado avanzar en su vida o se ha detenido en soberbia, quizás está topando su vida en este mensaje, en este punto. Por eso quizás es un mensaje más como leche, más como para niños, porque es más tiernucho, pero también es fuerte porque al final nuestra soberbia nos está alejando del Señor. Amén. Y no estamos pensando en el que si el Señor quiere, amén. Si el Señor quiere, vamos a hacer esto. Estamos pensando en lo que nosotros queremos. Estamos anteponiendo nuestra carnalidad ante esto. Amén. En mi caso, cuando uno es joven, yo por eso pongo aquí a mi mamá y también pongo a mi mami, porque fueron mis dos grandes pilares de infancia. Y ellas me ayudaron a avanzar. Ellas moldearon en mí esta persona que soy, en disciplina y en amonestación del Señor también. Amén. No quiere decir que porque ellas hayan sido mujeres, porque muchos hermanos dicen, no, es que tiene que estar la mano del hombre en la casa y que el hombre es quien lleva es la cabeza del hogar. Sí, pero en muchas situaciones el hombre no está. Amén. Pero ahí están aquellas hermanas que siempre están ahí aportando. En mi caso sucedió así. Amén.
a veces es necesario empezar por lo básico, sobre todo cuando estamos desviándonos de nuestros caminos, porque lo básico es lo que nos va a entrar nuevamente hacia el camino, porque nosotros, el primer mandamiento que tenemos es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y es un mandamiento muy básico, amén, pero cuando nosotros dejamos de amar a nuestro Señor, nos desviamos, amén, Así es. y es por soberbia solamente soberbia, no es porque hayamos hecho un pecado, porque al final el pecado viene por la soberbia, amén, viene porque nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, viene porque vamos en contra de la voluntad del Señor, y ahí llega el pecado, amén. Entonces, para volver a este camino tenemos que volver a lo básico, tenemos que volver a amar a nuestro Señor, tenemos que volver a estar alineados con nuestro Señor, y empezar con esto, empezar a honrar a nuestro Señor, ¿amén? Con lo básico. Si honramos a nuestro Padre nos va a ir bien, el Señor lo prometió, es su palabra, honramos a nuestro Padre, honramos a nuestra Madre y nos va bien, pero nos va a ir mejor si honramos al Señor, porque Él es el Padre Celestial, amén. Él es el Padre de todos los que estamos acá congregados. Entonces, si queremos que funcionen nuestros planes, si queremos que nuestra estrategia de vida funcione, y que si el Señor quiera que nosotros avancemos, porque el Señor va a querer que nosotros avancemos conforme hagamos las cosas que Él también tiene planificadas para nosotros. Amén. Santo es el Señor, por eso es importante consultar. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Santo es el Señor. Entonces, el verdadero éxito del cristiano no está en lo que adquiere, no está en sus bienes materiales, está en la obediencia, en hacer la voluntad del Señor. Ese es el verdadero éxito del cristiano. Si usted se está enfocando en planificar su vida para tener ganancias, para tener estabilidad económica, lo va a poder lograr con mucho esfuerzo. El Señor también lo permite, pero ese no es el éxito que nos corresponde como cristianos, no es el éxito que buscamos, no es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Si bien el Señor da a sus hijos conforme a lo que ellos puedan soportar y también a lo que está escrito en la palabra, porque el Señor nos dice que si nosotros trabajamos para Él y hacemos las cosas que Él manda, todo lo que nosotros tengamos es netamente añadidura, no hay nada más que añadidura en lo que tenemos, o sea, nuestro auto, nuestra casa, nuestro sueldo, nuestro trabajo, nuestra familia es añadidura. Los hijos son prestados por el Señor para que nosotros los alineemos en el camino del Señor Jesucristo, ¿amén? Santo es el Señor Jesús. Yo le doy gracias a Dios por estos consejos que recibí de parte de mi madre, que mi mamá enfatizaba en corregir un poco la palabra y me decía, porque honra a tu madre y a tu madre. Porque estábamos nosotros tres nomás, entonces éramos mi mami, mi mamá y yo. Entonces ella siempre decía, honra a tu madre y a tu madre. También me decía que mi mami era mi mamá y ella era el papá. Y le doy gloria al Señor porque viví una vida así, enfatizada en que tengo que honrarlos a ellos, en que hay que respetar lo básico, que hay que amar al Señor, que hay que estar con el Señor, porque si yo planifico algo y estoy alineado con el Señor me va a bendecir y me va a decir que sí. Amén. Por eso la palabra del día 9 tenía mucho sentido con esto. ¿Por qué? Porque Saúl era una persona muy porfiada. Muy dura de mollera, le digo yo, muy dura de mollera. Le costaba entender que el Señor tenía un plan perfecto para él, pero él lo echaba a perder, porque estaba concentrado en hacer lo que él quería.
y no esperaba la voluntad del Señor. Amén, sí, Señor. Y lo más curioso es que quizás si había alguien que le decía, si Dios quiere, amén. Quizás había alguien y se enojaba y nosotros también nos enojamos. Yo igual me enojaba cuando mi mamá me decía, si Dios quiere vas a salir, si Dios quiere vas a ir a la iglesia también, porque uno no sabe lo que va a pasar en el día a día. Hay tantas cosas que pueden pasar que nos entorpecen nuestro andar, nos caemos, nos levantamos, pero si Dios quiere llegamos, porque es voluntad del Señor, no es voluntad nuestra. Amén. Santo es el Señor Jesucristo. Amén. En el Señor de verdad con ustedes, porque yo creo que no hay ninguno aquí que no le hayan dicho en algún momento, hijo, si Dios quiere, te vas a comprar un auto. Si Dios quiere, vas a tener una familia. Hasta el más adulto de nosotros en algún momento recibió ese consejo. Amén. Amén. Al principio duele, al principio molesta, pero ahora que ya tengo mis 31 años y todavía me siento un niño cuando me acerco con mi mamá y mi mamá me dice, hijo mío, te quiero mucho, te amo, a veces me dice mi bebé, pero uno se siente niño porque siempre va a ser un hijo para sus padres. Amén. Es por eso que es importante también la honra y escuchar, tener ese oído atento a escuchar a sus mayores. El joven tiene que estar dispuesto a escuchar a sus mayores, dispuesto a escuchar al pastor, dispuesto a escuchar al diácono, dispuesto a escuchar a la hermana, porque tienen experiencia, tienen la expertise de una vida en el Señor. Amén. Está la expertise de nuestro hermano que nos dice, con cuidado, por ahí no planifiques tan desordenadamente, porque el Señor tiene que estar primero en tu decisión. Amén. Yo lo pongo como experiencia, cuando lo hablé con los jóvenes, le daba gracias al Señor, porque el pensar así, de estar constantemente pensando en lo que el Señor quiere, me ha ayudado mucho en el momento de tomar decisiones importantes en mi vida. Estuve a punto de renunciar hace unos meses atrás, a punto. Tengo mi mamá y mi esposa es testigo de que les dije, ¿sabes qué? No aguanto más. No quiero trabajar. No quiero estar con esta gente que me hace daño, que me molesta. Pero mi mamá ahí siempre me decía así, Dios tiene algo preparado. Si Dios quiere, vas a renunciar. Si Dios quiere, vas a encontrar. Y uno, imagínense, este consejo lo recibí desde pequeño, 10 años, 12, 13, 15, 20 años, en los tiempos más difíciles de mi vida, en donde yo estaba con mi propio orgullo juvenil de querer hacer las cosas porque ya me sentía grande, y ahora teniendo 31 años sigo recibiendo ese mismo consejo, y estuve a punto de renunciar, pero no renuncié. Esperé el propósito del Señor, y pensaba en eso. Mi mamá me decía, la pongo aquí y también la honro a mi mamá con esto, porque ella siempre me dijo, no, ten paciencia. Mi esposa también, ten paciencia, Dios tiene un propósito. Hermano, Dios tiene un propósito en ti, un propósito importante. Y aquí vamos al segundo punto, que también me lo decían constantemente, y por eso también lo traigo, es que uno propone, pero Dios dispone. Santo es el Señor Jesús. La verdad es que no recuerdo la primera vez que escuché esta palabra, pero siempre la escuchaba cuando nosotros nos íbamos de vacaciones, o cuando teníamos algún plan de ir a algún lugar o hacer cosas, por ejemplo, cuando nos atrasábamos, sobre todo, y a mí me molesta un poco la impuntualidad en realidad,
En ese tiempo me molestaba más porque yo siempre quería estar de los primeros en la iglesia. Muchas veces llegaba y la iglesia estaba cerrada. Y tenía que esperar al pastor porque tenía que abrir la puerta de la iglesia. Pero esperaba, me gustaba estar de los primeros. Pero cuando uno piensa en esto, también tiende a molestarse porque tus planes no salen a la perfección y son planes que son cotidianos muchas veces. Y tampoco nos ponemos en la posición del hermano que también tiene un problema. Muchas veces uno desea puntualidad con sus hermanos y exige puntualidad. Y llegamos a la iglesia y yo llegaba y me ponía a ordenar los instrumentos, la guitarra, y esperando ahí, miraba hacia la puerta cuando llegaban los demás hermanos y miraba, la reunión empezaba a las 6:30 y llegaban a las 6:31. Y me daba un enojo, una ira que de verdad me molestaba, pero también ahora, en esto caigo y digo, ellos también se propusieron llegar a la hora, ellos también se propusieron en estar conectados hoy día, pero Dios también dispone el momento, porque hay tantas cosas que pasan. Ahora, no quiero justificar que siempre lleguen tarde, eso es otro tema, porque hay que puntualizar en eso. Pero sí, uno tiene que, como cristiano, tiene que predisponerse al servicio del Señor y estar sirviendo constantemente al Señor como hijos del Señor. Pero eso no quita que en esta vida no pasen cosas. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros nos planificamos en tantas cosas y queremos, como Saúl, queremos hacer tantas cosas, pero la disposición del Señor es primero. Amén. Entonces el Señor, en una salida voy a la iglesia y no me queda tan lejos la iglesia, pero pincho una rueda. Amén. Y nos ha pasado, una vez pinché una rueda en la entrada de la casa de nuestro hermano Carlos. Teníamos una reunión y pinché una rueda en la entrada y tuve que cambiarla y la cambié rapidito ahí. Pero son cosas que pasan, son cosas que Dios dispone para también probarnos a nosotros diariamente, porque también nos afanamos en cosas que son que muchas veces nos predisponemos a hacer, y como nos afanamos tanto en lograr algo, que cuando nos sacan de este plan, nos molestamos y nos airamos. Por eso yo decía que muchas veces yo llegaba puntual a la iglesia y veía llegar a nuestros hermanos atrasados, hermanos de coro, que deberían haber llegado temprano, y uno se aira y pierde toda esta bendición hermosa de estar con el Señor Jesucristo, porque antepone su carnalidad. Sale su hombre viejo dentro de uno. Amén. Santo es el Señor Jesús. Pero Dios nos dice esto al respecto de lo que de esta situación. Amén. De cuando nosotros decimos que uno propone, pero Dios dispone. Amén. La palabra ya en Mateo capítulo 10, versículo 29. Amén. Ahí mi hermano está trabajando para poner la palabra. Santo es el Señor Jesús. Dice, en el nombre del Señor Jesús, Mateo capítulo 10, versículo 29, del 29 al 31, dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Amén. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más veléis vosotros, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. Santo es el Señor Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios ya tiene todo planificado. El plan del Señor es perfecto. Amén. Entonces, ¿por qué nos molestamos cuando algo sale de nuestro control? Santo es el Señor Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Por eso muchas veces estas enseñanzas que son básicas y fáciles de entender,
son muy vitales para nuestra vida, sobre todo cuando estamos recién comenzando a caminar dentro del Evangelio, y aun cuando ya llevamos mucho tiempo en el Evangelio, porque también como hombres de ley o de palabra, queremos cumplir la ley como debe ser. Amén. Pero hay muchos factores que influyen dentro de nuestra vida, que hacen que el cumplir la ley muchas veces se complique. Amén. Está el factor espiritual, el factor carnal, la necesidad, todas las cosas que Dios está ahí poniendo ante nosotros para que nosotros también veamos la gloria a través de eso. Amén. Santo es el Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que hay que entender de este segundo punto es que Dios tiene el control de todo. Amén. Si hoy se te cae el pelo, despreocúpate. Dios lo dispuso así. Amén. Si hoy no tienes trabajo, despreocúpate porque Dios lo dispuso así. Amén. Hace tiempo atrás hablábamos de la preocupación y decíamos que preocuparse no es correcto, porque ocupamos nuestra mente y nuestro espíritu y nuestro cuerpo en los problemas cotidianos y no nos ocupamos en lo que realmente importa, que es servir al Señor, que es ejercitar nuestra alma para llegar a estar a la altura del varón perfecto. Amén. Nuestro Señor Jesucristo también nos enseña que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amén. Y también nos envía a ir allá sin preocuparnos de qué comer, de qué vestir, porque Dios dispone. Amén. Uno le puede proponer muchas cosas al Señor, como proponerle también cosas que no pueden cumplir muchas veces. Hay que tener cuidado porque uno le propone al Señor muchas veces, Señor, este mes te voy a dar el doble diezmo. O te voy Señor, yo te prometo, te propongo que me facilites un auto porque cuando yo tenga un auto voy a trasladar a todos los hermanos de la iglesia. Y hay que tener cuidado con eso porque el Señor toma cuenta de lo que nosotros también le proponemos a Él. Amén. Hay dos personajes dentro de la Escritura que le propusieron al Señor darle una parte de su ganancia. Y cuando llegó el momento de dárselo, no se lo dieron. Y el Señor les arrebató la vida. Amén. Porque no cumplieron con la promesa del Señor. Entonces, no andemos proponiéndoles cosas al Señor porque sí. O no nos propongamos nosotros porque sí. Porque así va a ser. Tenemos planes a futuro, hay un plan de aquí a fin de año, estrategias, cosas que tenemos que hacer para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar quizás las reuniones de iglesia, y está bien tener una estrategia para servir al Señor. Es hermoso cuando nos predisponemos y nos juntamos, por ejemplo, con los jóvenes y decimos, este mes vamos a hacer tantas cosas, vamos a visitar, vamos a hacer esto, pero hay que proponérselo al Señor también. Hay que decirle al Señor, tengo este plan, tengo pensado hacer esto. ¿Será voluntad tuya que yo vaya? Y así como Saúl, muchas veces Saúl no obedecía y iba a la guerra igual, y perdía. Santo es el Señor Jesús. Lo importante es que Dios ya trazó el camino. Amén. Jesucristo trazó el camino. Nos mostró en su carnalidad, cuando Él se hizo carne, nos mostró el camino, nos mostró cómo debiésemos ser. Y dejó estipulado muchas cosas que nos pueden llevar a la salvación. Amén. Como bien dije, en delante, no nos desviemos. Porque aún sabiendo mucho, nos podemos desviar y corremos más riesgo cuando sabemos mucho.
porque tenemos que cumplir lo que nosotros sabemos, lo que el Señor nos ha entregado. Y si no cumplimos lo que el Señor nos ha entregado, nos estamos desviando de la voluntad del Señor y de lo que el Señor realmente quiere con nosotros y lo que el Señor ha dispuesto para nosotros. ¿Amén? Ahora, obviamente esto es cuestión de perspectiva espiritual. Yo sé que va a haber gente que no le va a gustar lo que estamos hablando hoy día, porque es una perspectiva espiritual. Aquel que está haciendo lo correcto va a decir, amén, sí, Señor, lo estoy haciendo bien, gracias, Señor, porque me estás entregando esta palabra. ¡Ay, qué bueno que mi hermano lo está escuchando allá! Esta palabra no es para mí, esta palabra es para mi hermano. Esa persona está ahí con una perspectiva espiritual muy positiva porque siente que está haciendo lo correcto. Y aquel que está haciendo lo incorrecto se va a molestar y no le va a gustar lo que se está hablando. Entonces alinee su perspectiva, alinee su espíritu, oriéntese en el camino correcto. Ya lo habíamos dicho, el Señor ya tiene el camino trazado. El camino ya está hecho. Todo lo que nosotros propongamos hacer está dentro de nuestro libre albedrío, pero hay que tener cuidado con eso. Amén. Santo es el Señor Jesús. Hay una teoría que muchas veces también yo la aplico en mi vida, porque uno dice, es mejor estar preparado y tener una predisposición baja o una, ¿cómo es la palabra? Bueno, uno se predispone para no decepcionarse en realidad. Entonces dice, voy a mantener la expectativa baja. Esta es la palabra, una expectativa baja, para no sorprenderme con lo que va a pasar. Muchas veces es una muy buena estrategia, porque cuando uno va con una expectativa muy alta hacia un hecho de su vida, tiende a decepcionarse, porque predispone y planifica mucho su vida. Entonces, hermano, si tú estás planificando una vida perfecta, créeme que no lo vas a lograr nunca. Si crees que vas a tener una mansión o vas a tener sirvientes a tu disposición que te van hasta conectar a la reunión, no, eso no funciona así. El Señor no va a disponer una vida perfecta para sus hijos. Es más, el Señor nos está probando con todas estas cosas. Porque al final el Señor ya nos tiene dentro del plan. El plan ya está hecho para nosotros. No hay nada que se escape de la voluntad del Señor, y la voluntad del Señor es mucho más grande de lo que nosotros somos y de nuestros propios planes. Puedo recordar tiempos míos también antiguos en donde yo persistí en mi decisión y me equivoqué, y esa equivocación también me trajo una consecuencia, y esa consecuencia fue grave o fue dolorosa, pero es todo por soberbia, es todo por una mala gestión de mi vida, una mala gestión de mi alma, una mala gestión de lo que el Señor nos entregó. No permitamos que nuestra carnalidad autogestione su necesidad, por la necesidad de una vida eterna, por la necesidad de estar vivos eternamente. No predisponamos, no planifiquemos una vida perfecta. La única vida perfecta que vamos a tener va a ser la recompensa de nuestro Señor Jesucristo al final. Amén. El Señor nos mandó para eso, y nuestro propósito es ese, es vivir y predicar, ser ejemplo, en palabras, en hechos, de lo que el Señor nos enseñó en su camino, en su senda. No hay nada más que eso. Lo demás es añadidura. Por eso el Señor dijo en su momento que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque un rico ya tiene todo calculado. Tiene una vida perfectamente calculada y no le sobra nada y no le falta nada.
Amén. Porque su necesidad está basada en su riqueza, pero la riqueza espiritual es mucho mayor. Amén. Tengo un ejemplo que me llamó mucho la atención sobre lo que el Señor tiene planificado, y fue un hecho que ocurrió en el año 2001, en este lamentable hecho del atentado contra las Torres Gemelas, que fue un momento muy triste para Estados Unidos y para todos los países, en donde murió cerca de 3.000 personas solamente en ese día. Murieron muchas personas. Pero también se enfatizó mucho en las muertes, en la historia de esas personas que murieron, pero se enfatizó poco en aquellos que sobrevivieron. Y esto es lo interesante de esto, y es a lo que lo quiero guiar hacia la palabra, que los que sobrevivieron por casualidades. Y aquí quiero enfatizar que porque para Dios no existe la casualidad. Amén. Para Dios no existe la casualidad. Dios no es de casualidad. No creo que Dios haya creado la tierra, haya creado al hombre por casualidad. No, el Señor lo creó con propósito. El Señor te creó con propósito. Y todo lo que pasa en tu vida tiene propósito. La gente casualmente, hablemos entre comillas, casualmente, porque no existe casualidad, se salvó de ese atentado por hechos que ellos no pudieron controlar. Una de las personas fue a dejar a su hijo y se demoró 1 hora en llegar se demoró 1 hora en dejar a su hijo, y en ese momento ocurrió el atentado. Otros mancharon su camisa mientras iban de camino al trabajo y tuvieron que devolverse a cambiarse de camisa. Hubo personas que tuvieron que se les apagó el despertador. Santo es el Señor Jesús. A nosotros, ¿cuántas veces no nos ha pasado esto? Amén. ¿Cuántas veces no nos ha encendido el auto? Y un auto que está en un perfecto estado. ¿Cuántas veces no hemos tenido que retrasarnos porque quizás nos dio ganas de ir al baño en el último momento? Y uno tiene que darle gloria al Señor por esas cosas. Porque el Señor nos está librando de cosas que quizás no podemos calcular, que no podemos planificar. Esas cosas que son tan simples dentro de nuestra vida, el Señor las dispuso. Y el Señor las puso ahí para que nos ocurran, para librarnos, para poder sobrevivir también a muchas situaciones. El lunes pasado, bueno, esto pasó, me lo contaron el viernes. Me encontré con una persona en el paradero y me dice, no sabes nada, me dijo, el lunes asaltaron acá. Y yo le dije, ¿y eso a qué hora fue? Fue como a las 7:30. Y yo tomé la micro a las 7:20. Santo ese Señor. Y llegué y la micro pasó, paró, y me subí y me fui. Y a las 7:30 asaltaron a un grupo de personas. Y uno dice, grande es el Señor. Grande es el Señor. Porque para Él no existe la casualidad. Para Él no existe la circunstancia. Él es perfecto. Eso el Señor lo hizo. Esa libertad que el Señor nos da, el Señor la hizo. Amén. Amén. Si hoy estás vivo es porque el Señor lo quiere. Santo es el Señor. Amén. Sí, Santo es el Señor Jesús. Amén. La voluntad del Señor dispone todo. Sabe el momento justo. Amén. Es tan perfecto que solamente Él sabe cuándo será su venida. Y nadie más. Porque nadie puede planificar, ni siquiera los ángeles tienen sospecha de que podemos calcular, podemos hacer
cálculos matemáticos conforme a lo que el Señor escatológicamente tiene en la palabra, y nos estamos preparando para ese momento, pero el momento exacto no está, porque es perfecto y va a ocurrir en el momento perfecto, y eso es lo maravilloso del Señor, que no hay fallas en su cálculo, no hay variantes que influyan en lo que el Señor tiene planificado. Nuestro enemigo puede hacer lo que él quiera, pero nunca va a arruinar el plan del Señor. Nunca. Amén. Santo es el Señor Jesús. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 8. Y aquí en donde también vamos a hablar de David, dice ahí, en el nombre del Señor Jesús, dice: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Santo es el Señor Jesús. Que no nos cueste arrodillarnos, que no nos cueste orarle al Señor y pedirle: Señor, líbrame, Señor, ayúdame, Señor, protégeme, dispóneme, prepárame, porque todo está dentro de su voluntad, pero también está nuestra parte dentro de este trabajo. Amén. También tenemos que consultar. Si nosotros hacemos todo lo básico, por eso también empecé con esto de que si el Señor quiere, porque cuando somos jóvenes, cuando somos niños, a nosotros nos cuesta escuchar la voz del Señor. Nos cuesta. Y cuando somos adultos y nos desviamos, nos cuesta también acercarnos al Señor y nos cuesta escuchar lo que el Señor nos está diciendo. Pero por eso están estas personas, por eso está tu mamá, por eso está tu papá, por eso están los pastores, porque ellos te están orientando y ellos están escuchando la voz constantemente y tienen el conocimiento del Señor, de que el Señor dispone, el Señor es quien hace. Entonces ellos nos dicen: no, si el Señor quiere. Amén. Hoy también, hermanos, si el Señor quiere, vamos a hacer una iglesia gigante, pero si el Señor no lo quiere, vamos a estar siempre aquí. Lo importante de todo esto es que no se detenga, porque el plan está hecho. Aunque hayan 2 jóvenes en la reunión de jóvenes, el plan está hecho, hay que trabajarlo. Es propósito del Señor. Si nosotros nos juntamos, tenemos que hablar del Señor, porque nos encontramos en la calle y nos decimos: que el Señor Jesús te bendiga, hermano. ¿Escuchaste la palabra del sábado pasado que habló nuestro hermano Sergio? Sí, estuvo muy buena. Es propósito del Señor, amén. Santo es el Señor. Entonces, cuando nosotros hacemos todo lo básico, honrar a nuestros padres, amar a nuestro Señor, respetar, empezamos a escuchar la voz del Señor y pasamos a este estado espiritual en donde ya no es necesario preguntarle a tu mamá qué es lo que vas a hacer. Ya no es necesario muchas veces consultarle al hermano diácono, al pastor. ¿Por qué? Porque está en la rodilla. Amén. Está en la rodilla, hermano. Y oramos y nos presentamos al Señor y le decimos: Señor, este es mi plan. Esto es lo que yo tengo pensado. ¿Podré ir yo, Señor? ¿Podré yo hacer esto? ¿Podré yo hablar con mi jefe? ¿Podré yo hablar? ¿Podré liderar un equipo, Señor? ¿Podré jugar a la pelota? ¿Podré, no sé, juntarme con esta gente? Señor, ¿puedo? Y ahí entra la voz del Señor y el Señor nos va a responder y nos va a decir sí o no. Amén. Porque uno propone, pero Dios dispone la situación. Amén. Santo es el Señor Jesús. Entonces, no depende de nosotros tampoco. Nosotros nos arrodillamos y consultamos al Señor y Él dispone. Pero tengan en cuenta este punto también.
que ya es para empezar a culminar la palabra, me queda un poquito. Todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede, todo lo que nosotros vivimos, es para la gloria del Señor. Es para la gloria del Señor Jesucristo. Si el Señor me libró este día miércoles de que no me asaltaran porque tomé la micro 10 minutos antes, es porque la gloria del Señor fue más grande. Amén. Y perdóneme si lo que le voy a decir va a sonar un poco difícil, pero muchos de nosotros hemos pasado por situaciones en donde nos enfermamos, en donde fallece un ser amado, en donde nos entristecemos, en donde nos duele, en donde nos despiden, en donde nos descuentan una parte de nuestro sueldo de algo que no teníamos calculado y nos duele. Y nos duele carnalmente. Pero después vemos la gloria del Señor en eso. Vemos que nuestro hermano que falleció no falleció, sino que está durmiendo. Amén. Porque está en Cristo y siempre estuvo en Cristo. Entonces, ¿por qué seguimos tristes? Amén. Sí, los echamos de menos, los extrañamos, pero si tú haces las cosas bien, te vas a encontrar con tu hermano. ¿Verdad? Sí. Si estás enfermo, nosotros vivimos tantas situaciones con hermanos que eran enfermos de gravedad. Y esos hermanos nos enseñaron tantas cosas buenas, tantas cosas bonitas que uno dice, qué fortaleza el hermano en ese momento tan difícil. Él está predicando la palabra del Señor y nos enseña. Santo es el Señor Jesús. El Señor lo dijo en su palabra, ¿no? Juan capítulo 11, dice, en el nombre del Señor Jesús, dice, entonces enfermo uno llamado Lázaro, dice, de Betania, la aldea de María de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviando pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Amén. Oyendo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Santo es el Señor Jesús, porque el Hijo de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. O sea, estaba planificado que Lázaro falleciera. Estaba dentro del plan. Estaba dentro del plan que partieran nuestros hermanos. Estaba dentro del plan que nuestro hermano enfermara. Uno no puede perder la fe ni entristecerse porque estamos pasando momentos difíciles. Uno tiene que mantenerse confiado en el Señor, mantener la mirada puesta en el Señor, porque el Señor está haciendo algo importante. Amén. Porque estaba planificado, porque el Señor lo planificó. Si nosotros pensamos lo contrario, nos estamos desviando del propósito del Señor. Si pensamos que el Señor nos está haciendo daño con lo que está pasando, nos estamos desviando del propósito del Señor. Porque el Señor no quiere que nosotros suframos, no quiere hacernos daño. Él quiere la vida eterna para nosotros, pero es necesario que estas cosas ocurran. Fue necesario que Lázaro falleciera. Santo es el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque después vino Jesús y lo revivió, lo resucitó. Entonces todos los que están viviendo en este momento una etapa difícil de su vida, créanme, está dentro del plan. No pierda la fe.
No pierda la vista en el Señor Jesús, porque el Señor lo tiene dentro de su plan. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Para la carne es difícil. Es difícil estar sin trabajo. Es difícil estar sin el alimento. Aparecen todos estos espíritus negativos de depresión, ansiedad, angustia. Todas esas voces que están en el mundo te empiezan a atacar, pero tu mirada está en el Señor. Actuemos muchas veces, por eso hay que leer Job. Bueno, hay que leer toda la Biblia en realidad. ¿Por qué hay que leer toda la Biblia? Todo esto es una pregunta capciosa. Porque en ella encontramos la vida eterna, dice la palabra del Señor. Escudriñarlas. Y te vas a dar cuenta de estas cosas que son sencillas. Amén, Señor. Pero es la Escritura, es la vida eterna. Amén. Así que si estás ahora pasando un momento difícil, dale gloria al Señor. El Señor se va a glorificar en ti. Se va a glorificar en lo que estás viviendo, se va a glorificar en tu tristeza, en tu angustia. Pero no seas orgulloso, no seas soberbio, porque el Señor se va a alejar de ti. Si eres soberbio y empezamos a criticar al Señor, pero ¿por qué, Señor, me metiste de nuevo en esto? Si yo ya había salido de este resfriado, voy a tener que pedirme 3 días más. Pero Señor, otra vez el auto, Señor. Santo es el Señor Jesús. Otra vez tengo problemas con mis vecinos. No. Glorifique al Señor. El Señor tiene un propósito. Amén. Y por último, y en forma de resumen, el Señor lo dice todo lo que yo hablé hoy día lo dice en su escritura. Si usted es solamente escudriñar y meterse y leer, buscarla. Si usted quiere saber lo que el Señor le entregó hoy día, lo que el Señor le entregó hoy día está ahí en Proverbios capítulo 16. Amén. En el nombre del Señor dice, así, en el nombre del Señor Jesús dice, del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Amén. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Santo es el Señor Jesús, y todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. O sea, las cosas buenas, las cosas malas, el Señor las dispuso. A ver, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Mire, lo hablamos, no a la soberbia. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Cuando hablábamos de nuestros padres que nos decían, no, esto si el Señor quiere, la misericordia, el amor, llevar el ejemplo del Señor siempre, la palabra por delante. Santo es el Señor. Y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal, del respeto, la honra. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, más Jehová endereza sus pasos. Bendito sea el Señor Jesús. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Bendito sea el nombre del Señor. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Amén. Los labios del justo son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. Amén. El que es directo con sus palabras, el que no anda con lo rebuscado, el que no anda ahí, no, es que puede ser, no, las cosas son así. Amén. Eso agrada al Señor. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará.
Santo es el Señor Jesús. En la alegría del rostro del Rey está la vida, y su benevolencia es como la nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir la sabiduría que el oro preciado. Amén. Y adquirir la inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Amén. Antes del quebramiento es la soberbia. Otra vez la soberbia, hermanos. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Bendito sea el Señor Jesús. O sea, la soberbia nos lleva al pecado. Santo sea el Señor. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dureza de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, más la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llamas de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y hace andar por camino no bueno, y le hace andar por caminos no buenos. Cierra sus ojos para pesar perversidades, mueve sus labios y efectúa el mal. Corona de honra es la vejez que haya en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, mas Jehová es la decisión de ella. Amén. Es un resumen un poco largo, pero esta es la palabra. La decisión final siempre es del Señor. De todo lo que hablamos hoy día, la decisión final siempre es nuestro Padre, siempre la tiene nuestro Señor Jesucristo. Porque de Él son todas las cosas. Y nosotros solamente tenemos que actuar, tenemos que trabajar, tenemos que confiar en el Señor. Hágale caso si el Señor quiere, porque el Señor va a querer si nosotros hacemos el bien. Y muchas veces si hacemos bien tampoco el Señor va a querer, porque básicamente el Señor estima lo que nos conviene. Y va a hacer lo que nos conviene. No va a hacer lo que nosotros deseamos, solamente lo que nos conviene. Santo es el Señor Jesucristo. Y lo último que habíamos hablado, que era el segundo punto, de que uno dispone, pero que sea uno propone, pero Dios dispone, sí, Dios va a disponer todas las cosas. Dios va a disponer todo lo que es terrenal, siempre y cuando hagamos lo que es espiritual. Y propongámosle cosas al Señor, pero propongámoselas sabiamente. Entremos en oración constantemente y preguntémosle todo al Señor. Y Él va a decir sí o no. No son cosas difíciles de aprender, pero son cosas difíciles de ejecutar. Uno lo aprende, pero tiene que ejecutarlo, y llevarlo a la vida muchas veces se hace difícil cuando nuestros pensamientos, nuestra mirada está puesto en lo terrenal. Pero si dejamos todo lo terrenal de lado, eso va a ser muy fácil. Se los pongo ahí en la mesa, se los traje como alimento. El Señor se los entregó como alimento. Guárdelo en su corazón. Llévelo día a día con su vida y piense en esto, piense en lo que el Señor quiere, en lo que el Señor tiene
preparado para nosotros. No hay una salida de ese concepto, de esa manera de vivir. Haga lo básico, amar. Ámese. Ame a su hermano, ame a su prójimo. No necesariamente su prójimo es su hermano, su prójimo es su vecino, su prójimo es su compañero de trabajo. Respete, sobre todo a aquellos que están en posiciones que el Señor les ha puesto, en posiciones de pastor, en posiciones de diácono, en posiciones de líder. Respete, honre a las hermanas, honrense entre sus pares, porque el Señor se va a agradar de eso, se va a agradar y lo va a bendecir, sobre todo a sus papás, porque por muy pesado que sea un papá, muchas veces siempre va a ser nuestro papá, siempre va a ser nuestra mamá. Y el Señor haya gracia en aquel que alegra a su papá. Hijo sabio, siempre se me queda grabado esto, siempre esta palabra, siempre la digo. Hijo sabio es aquel que sabe alegrar al Padre. Y yo creo que todos quieren alegrar aquí al Señor. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Y los dejo con nuestro hermano Sergio. Jesús les bendiga a todos.